2030 es la fecha y el reto Valencia Ciutat Neutra. Es una misión aprobada por el Ayuntamiento de Valencia para convertirse en una de las 100 ciudades europeas carbono neutrales. Eso supone emitir la misma cantidad de CO2 a la atmósfera de la que se retira por diferentes vías, un paso clave fundamental para frenar el cambio climático. Para conseguir este objetivo, cuenta con la col·laboració de la Universitat Politècnica de València. En la UPV tenim tota la gent que està treballant a nivell científic i a nivell també d'ensenyança en els grans aspectes que hem de treballar nosaltres. Como universidad tenemos incluso una obligación, y eso es algo que yo reivindico. Tenemos que impregnar a todos los estudiantes que pasan por aquí con esa sensibilidad por los objetivos de desarrollo sostenible y en particular con los problemas del cambio climático. La alianza de 12 cátedras de la UPV ha organizado las jornadas La UPV responde a la misión Valencia Ciutat Neutra para intercambiar propuestas, establecer sinergias y concretar acciones. En la ciudad se han establecido 3 distritos con huella de carbono cero para 2030. El objetivo sería que la Universidad Politécnica de Valencia fuera un distrito piloto que pudiera servir como de distrito faro para esos 3 distritos de neutros en carbono que sería el objetivo para 2030 de acuerdo a la misión que se ha aprobado y que vamos a hablar hoy, que es Valencia, una ciudad neutra. El camino pasa por las conocidas 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Pero también se incorpora el autoconsumo, ser autosuficientes energéticamente hablando. El alumnado también tiene la palabra. Se ha presentado el proyecto ganador del Programa de Colaboración Educativa del Real Instituto de Tecnología, el KTH de Estocolmo y el Instituto de Ingeniería Energética de la UPV. La propuesta del equipo para la descarbonización del campus de la UPV se fija en edificios, movilidad y energía. For the energy systems, we're thinking of using the maximum roof area that is available usable and covering it in photovoltaics, which gives us a capacity of around 13.4 megawatts, sorry. And we also proposed a wind park 70 kilometers from UPV Campus de Vera in the hills of Valencia, because the energy supply with only PV is not sufficient. La UPV se suma a la misión Valencia Ciutat Neutra y quiere implicar a toda la comunidad universitaria.